Muy buenas noches a todos y qué bueno que estamos una vez más reunidos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos visto el capítulo 15, donde es el preludio de lo que es las copas del juicio. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 16, que es la continuación, donde ahora veremos estas copas del juicio, las 7 copas del juicio. Estamos viendo que en estos 7 años de la gran tribulación hemos pasado la mitad de los 3 años y medio. Hacia atrás habían pasado cataclismos, eventos, pestes, de manera parcial. Pero a partir de estos 3 años y medio que restan para cumplir los 7 años, ahora lo que veremos son, por decir así, de una manera totalitaria. Abarca todos los aspectos, abarca todos los ámbitos, abarca todo el mundo. Y Dios, en su sabiduría, Él mismo está al frente de este juicio final. Dios va a presidir este juicio final, donde veremos cómo la humanidad o los hombres que quedan son hombres de corazones endurecidos, que no tienen arrepentimiento y que no buscan a Dios de ninguna manera. Y veremos cómo los mismos ángeles aprueban la manera en que Dios aplica su justicia sobre esta humanidad, que será, por decir así, de lo más terrible, lo más difícil, lo más cruel que existe hasta los últimos tiempos. Versículo 1 del capítulo 16 dice lo siguiente: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La voz, esa voz que oyó Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1 y 2, donde oyó la voz, donde volteó a ver esa voz, esta es la voz que ahora da una orden. Esa voz sale del trono. Las primeras 4 copas afectan el medio ambiente y por consecuencia a la humanidad. Las últimas 3 copas afectan a la bestia. Versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa es una copa que trae esta plaga de las úlceras malignas y pestilentes. La primera copa se parece mucho a la 6ª plaga que afectó a Egipto en los tiempos de Moisés. Éxodo 9, del 9 al 11, habla de estas úlceras que afligieron a los hombres allá en los tiempos de Moisés. Y esta, de una manera general, ya no afecta solo a una nación, sino está afectando al mundo entero. Viene sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. Esto lo vimos en el capítulo 14, donde estamos viendo cómo de alguna forma esta bestia obligaba a la gente a tomar esa marca, que no podían comprar ni vender, y que también se les obligaba a adorar la imagen de la bestia. El clamor del mundo debido a estas llagas es tremendo, y hay un olor difícil de soportar por la forma en que estas úlceras están soltando ese olor de muerte. Versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Notemos que esta segunda copa sí cae sobre todo el mar. Se convirtió en sangre oscura, olor de muerte insoportable. La segunda copa se parece a la primera plaga de Egipto en los tiempos de Moisés. En Éxodo 7, versículos del 17 al 21, cuando Moisés tocaba con su vara el río Nilo y todas las fuentes de agua se estaban convirtiendo en sangre. Aquí en Apocalipsis 8:8, la tercera parte del mar es la parte gradual, donde en ese capítulo en particular, en esos 3 años y medio iniciales, solamente afectó una tercera parte del mar, una tercera parte de los animales o de los peces que vivían en el mar. Sin embargo, en esta copa que estamos viendo ahorita, esta segunda copa,
está afectando la totalidad del mar y la totalidad de los peces del mar. Es algo total. Dice ahí que murió todo ser vivo del mar. Por ende, se va a soltar una hambruna mundial también. Hay un caos a raíz de todo esto. Imagínense lo que va a suceder en ese tiempo cuando esto suceda a nivel mundial. De repente va a ser algo que va a producir una catástrofe mundial. Ya no es nacional, esto es mundial. ¿Sí? El tercer ángel, dice aquí, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. La tercera copa sobre los ríos, las fuentes de aguas, se están convirtiendo en sangre. Ahora sí tenemos a ver de que ya no es solamente el agua salada del mar, sino todas las fuentes de agua que existen. Va a haber una sed mundial, imposible de tomar esa agua, porque esta es un agua contaminada y difícil de poder tomar. Esta plaga va a afectar todas las fuentes de agua en todo el mundo. Del versículo 5 al 6 lo consideré juntarlo para poder entender esto. Y dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Notemos cómo este ángel de las aguas, es muy interesante que se le conoce como el ángel de las aguas. Este ángel de las aguas lo necesitamos aquí en Monterrey en este tiempo de sequía, que por favor nos destape algunos pocitos por ahí. Pero es interesante que le dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, el ejército de Dios está totalmente de acuerdo con lo que Dios está dictaminando y juzgando. Y a veces nosotros no logramos entender esto. Pensaríamos: no es posible que Dios sea capaz de hacer eso. Hay gente que rechaza eso y resiste lo que la Escritura nos dice. Sin embargo, si estuviéramos viéndolo desde como ve las cosas Dios, diríamos: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Sí? Va a haber una maldad en la tierra, la violencia, violaciones, abortos, una perdición sexual total, y dice que no habrá la menor duda que lo que está sucediendo es el resultado justo de un juicio que Dios ha enviado y que Él tiene totalmente la razón por haberlo hecho. El versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, lo merecen. La razón de este tipo de juicio es porque por la persecución que se va a desatar en los últimos tiempos, una persecución contra los santos, contra los miembros del cuerpo de Cristo, contra la iglesia misma y contra los profetas, porque se va a levantar una generación de profetas que van a profetizar sobre los acontecimientos que estarán por llegar, y cuando digan lo que van a decir, se va a soltar una tremenda persecución contra los profetas, como en los tiempos de Ezequiel o Isaías, que fue aserrado, o en el caso de Jeremías, que tuvo que profetizar que iba a venir Babilonia, iba a conquistar a la nación, se los iban a llevar cautivos. Y esa era una profecía muy incómoda, intolerable de parte del rey y de parte del pueblo de Israel, que al final de cuentas lo que hicieron con Jeremías fue tirarlo en una cisterna y olvidarse de él. Sin embargo, fue rescatado para que cumpliera Dios su propósito en este profeta. Lo merecen, dice este versículo 6. El tiempo de la retribución justa ha llegado. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y está hablando que tus juicios son verdaderos, están basados en la palabra, están basados en la justicia de Dios. Está hablando de esto: Dios no es injusto y Dios no miente. Así es que está subrayando dos cosas: verdad y justicia. Versículos 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La cuarta copa afecta al sol. Esto es algo cósmico, algo que nos deja entrever que no se limita al planeta Tierra, sino que es un efecto universal, cósmico. Afecta al sol. Es muy probable una explosión solar
de dimensiones incalculables. Hemos visto con los telescopios y los avances tecnológicos cómo algunas explosiones solares afectan en algunos momentos la lluvia o algún tipo de hambruna en algunos puntos de la Tierra, algunos puntos calientes que salen aquí afectando al planeta Tierra, pero allá son como puntos fríos, son puntos oscuros que aparecen en la superficie del Sol. Y los científicos han visto que estas explosiones que suceden, a veces son miles de kilómetros, esas explosiones que suceden en la superficie, pues esta de la cuarta copa es una explosión tan terrible, tan grande, tan inimaginable, que sus alcances y efectos van a ser incalculables. Las llamas van a llegar hasta la tierra y van a quemar a los hombres. Yo sé que están diciendo qué tremendo capítulo, este es un capítulo que casi ni lo quisiéramos leer, pero es importante entender que si leemos estas escrituras nos está dando una pequeña luz de los acontecimientos que estarán por suceder, y pedirle a Dios, nos está poniendo como iglesia, clamar a Dios misericordia, pedirle a Dios que nos encuentre agradable a Él, ocupados en sus negocios. Ese es por un lado, nos está invitando a caminar en santidad, pero al mismo tiempo nos pone a orar y a interceder por la humanidad que no lo conoce y que no sabe lo que se avecina contra ellos. Así como Jesús cuando estaba a las afueras de Jerusalén, que decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como aquella gallina que reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste por cuanto no supiste la hora de tu visitación? Creo yo que cuando leemos esta escritura, esta es la hora de su visitación. Dios está visitándonos, nos está hablando. No es casual que se lea este libro de Apocalipsis en este año y en este día. Es importante entender que por alguna razón lo estamos escuchando, porque Dios en su misericordia nos está advirtiendo de lo que está por suceder. Y como Él dice en la palabra, vengo pronto. Versículo 9 del capítulo 16. Y los hombres que se quemaron en este gran calor blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Estos hombres, cuando están padeciendo de esta explosión solar que está quemando la superficie de la tierra y a sus habitantes, en vez de arrepentirse y clamar a Dios misericordia y compasión, se levantan tan orgullosos, tan ostentosos, tan rebeldes, y blasfeman el nombre de Dios. El Dios que podía detener estas plagas, no claman a Él, al contrario, lo resisten con un corazón sumamente endurecido. Estamos hablando de la expresión más grande de lo que es la soberbia, de lo que es el orgullo, de lo que es la obstinación. Esto es lo que está por suceder. Va a salir a relucir la soberbia, el orgullo, la obstinación en la humanidad. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora va directamente a la bestia. Noten que estamos en los 3 años y medio, en los últimos tiempos ya de la gran tribulación, y cómo va aumentando el tono del ataque, del juicio de Dios contra el hombre, contra la bestia, contra el falso profeta, contra el dragón. Y va directamente a derramar esta copa sobre el trono de la bestia. Ahí donde está entronado el padre de mentira, está ahí entronado el Dios soberbio, minúscula, el orgulloso, el que se decía: subiré a las partes del norte y haré mi trono junto a aquel y seré como el Altísimo. O sea, eso dice en Isaías 14. Y ahora en ese intento, en ese lugar que él mismo se ha fabricado, es como la Torre de Babel, que dijeron: no necesitamos a Dios, nosotros mismos podemos construir nuestra propia torre. Bueno, Dios interrumpió esa obra, ese proyecto de soberbia, de rebelión contra Dios, y finalmente había confusión y se detuvo todo. Ahora la copa viene sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Aquí empieza a haber una similitud de esta quinta copa con la plaga número 9. En Éxodo 10, versículos del 21 a 23, dice que la tierra se llenó
de densas tinieblas, que eran tan densas que eran palpables, y había oscuridad en todo Egipto, mas en las casas del pueblo de Dios había luz. El trono para Juan en aquel entonces, y para la gente que leía estas escrituras en aquel entonces, hace 2000 años, identificaban ese trono de la bestia como Roma, el sitio donde estaba sentado en ese tiempo Nerón y todos los demás emperadores que persiguieron a la iglesia, y esos emperadores que promovían la promiscuidad y el degeneramiento sexual y la injusticia. Ese trono de las tinieblas era para el pueblo de aquel entonces, los cristianos de aquel entonces entendían que se refería a Roma. Para nosotros puede referirse a lo mismo, o bien a un trono en el mundo espiritual donde está encumbrado esos principados y potestades, esos gobernadores, esas huestes de maldad que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Eso es para nosotros importante entenderlo. Ahí, en el mero trono, virtió el Señor tinieblas, quedó totalmente obscurecido. Tinieblas que producen un terrible dolor, tanto que los hombres se mordían sus propias lenguas. Versículo 11. Estos hombres blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Noten cómo lo menciona aquí en este versículo 11. No se arrepintieron de sus obras. Aún así, en su terrible dolor, blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Un orgullo, una dureza de corazón, nunca visto, ni siquiera imaginado que fuera el hombre tan duro, tan difícil. Y esos los estamos viendo en nuestro tiempo. Corazones endurecidos, saben que Dios es verdadero, saben que la palabra es la verdad, la resisten, se oponen, la atacan, y ese es el resultado final que les espera a esos. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa, la sexta copa, sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta sexta copa tiene un mensaje implícito. Hay algo aquí importante que podemos interpretar. La sexta copa se está derramando sobre el río, el gran río Éufrates. Este río Éufrates se menciona desde Génesis, y a partir de ahí, en los tiempos del gobierno de Nabucodonosor, de Babilonia, y estamos viendo cómo este gran río, el Éufrates, está ahora siendo bloqueado. Esta copa produce una gran sequía. Tal vez, no estoy seguro, ni quiero afirmarlo, pero puede ser que se haga ahí alguna gran sequía, como ya lo veíamos, debido a las explosiones solares cósmicas, pero también puede ser el resultado de una ingeniería, una represa que impide que las aguas lleguen ahí al gran río Éufrates y se sequen. Esta sequía tiene un propósito. Se quita una barrera natural que ahora promueve una invasión que viene del oriente. Algunos estiman que se refiere a los 200 millones que menciona la escritura en Apocalipsis de ejércitos que vienen de China hacia Israel. Eso dicen algunos que interpretan esta porción de la escritura. En lo personal no estoy seguro si sea por ahí la interpretación. Yo me iría más despacio. Lo que creo que también contiene es un mensaje profético con un simbolismo que está hablando de que sí, se va a bloquear, se va a secar y se va a hacer como el mar rojo que se abrió y quedó seco y pasó el pueblo de Israel, y eso seco, por ahí pasaron los ejércitos del faraón, y al final de cuentas, en la mitad de ese cruce se cerraron las aguas y finalmente destruyeron a todo el ejército del faraón. Hay una conexión con ese evento que viene en el capítulo 14 de Éxodo. Versículo 13 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es que estamos viendo aquí los 3: el dragón, la bestia, que viene siendo el anticristo, y la boca del falso profeta. Esta es una
trinidad satánica. Acuérdense que siempre el adversario quiere imitar a Dios en todos los aspectos, pero es un farsante, es un impostor. Pero de la boca de estos tres, dice aquí, que salían espíritus inmundos. Noten la palabra espíritus inmundos, que tenían forma de ranas. Es muy interesante cómo estos espíritus inmundos tienen formas también, tienen figuras, pueden tomar algún tipo de características, ¿sí? Juan vio esto, que salían las ranas de las bocas de esa trinidad satánica. La copa número 6 se parece a la plaga, la segunda plaga que sucedió en Egipto en los tiempos de Moisés. Éxodo 8, del 1 al 15, habla de esa plaga de ranas que llenaron hasta la cámara más secreta del faraón. Lo encontraba ranas en su cama, en su mesa, en todas partes. Y se arrepintió el faraón buscando, pero es un arrepentimiento falso. Él seguía endureciéndose más y más. Las ranas hicieron, los magos, lo mismo. Hicieron ranas ellos también para mostrarle al faraón que ellos también tenían poder para hacer las mismas señales que hacía Moisés. Tarde que temprano, los magos egipcios se vieron frustrados y dijeron, ya no podemos. En la última plaga, creo que fue la tercera o cuarta, fue cuando fue la plaga de los piojos y dijeron, ya no podemos. Esto es dedo de Dios, y se dieron por vencidos los magos. Así es que el adversario sí puede hacer cosas parecidas, pero al final de cuentas lo rebasa el Espíritu Santo. Estas ranas también representan una deidad egipcia, ¿sí? Estas ranas aparecen ahí en Éxodo 8, versículo 7. Los egipcios adoraban a las ranas, era una deidad, especialmente ayudaba a las mujeres en los tiempos de parto, y la tenían como una deidad. Esas figurillas, esas estatuillas de ranas las tenían ahí en los lugares de parto, y eran para que les fuera bien en ese tiempo de parto. Y yo creo que aquí estas ranas son una representación de que vienen dolores de parto insoportables, porque lo que viene va a ser tremendo sobre estos tres, sobre el dragón, sobre el anticristo, es decir, la bestia, y el falso profeta. Versículo 14. Pues estos son espíritus de demonios. Noten cómo aún los demonios pueden tomar forma de figuras, que hacen señales. Ellos pueden hacer señales. Ellos pueden hacer manifestaciones como las varas de los magos que se movían como serpientes. Ellos pueden tener apariciones, como mucha gente ha seguido las apariciones siendo engañados. Hacen señales. Y dice, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo. Es decir, este tipo de espíritus de demonios van a ir a todos los gobernantes, a los reyes de toda la tierra en todo el mundo. Por medio de estas artimañas mágicas, los gobernantes de todo el mundo se van a empezar a dejar engañar. Y dice aquí, versículo 14, los va a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios, del Dios Todopoderoso. Estos espíritus inmundos van a empezar a hablar con todos los gobernantes, y va a hacer que se haga un conglomerado de todos los dirigentes de las naciones más importantes y más poderosas del mundo, y las va a convocar para que todos unánimes ataquen y peleen contra el Dios Todopoderoso. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, y hay una convocación de parte de estos espíritus inmundos. Se están confabulando. Rara vez podemos ver esto más claro que en estos tiempos, cuando se juntan las grandes potencias, el famoso G7 y el G20, donde se juntan para tratar de ponerse de acuerdo en cuanto al control de la tierra, el control económico, etcétera. Y entonces todo esto está apuntando en una dirección, que lo que está sucediendo ahorita es solamente el preámbulo de lo que va a suceder en los últimos tiempos, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Estas ranas son espíritus de demonios, hacen señales, engañan a la humanidad, y especialmente a los que están en autoridad. Los convocan a estos a pelear contra Dios en aquel gran día. Si leemos el capítulo 2 del Salmo 2, ahí todo el capítulo, puedes darte cuenta que se juntan estos gobernantes contra el ungido, contra el Hijo de Dios.
Y ahí tú léelo despacio, ese Salmo 2 te da una descripción detallada de lo que va a suceder en los últimos tiempos, cuando estos demonios en forma de ranas van a estar hablándole a los gobernantes para que ellos juntos peleen contra el Hijo. Pero van a vencer, no van a poderlo vencer. Versículo 15, dice aquí: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así es que el Espíritu Santo está diciendo: yo vengo pronto, está avisando, yo vengo como ladrón, número uno. Es decir, va a venir en la noche, va a venir en algún momento inesperado, cuando nadie esté enterado. Va a llegar cuando nosotros hacemos cosas rutinarias y el ladrón ya nos tiene bien clachados, ya sabe cómo están las cosas. Y entonces, cuando menos lo esperes, tú estás haciendo tus rutinas y piensas que todo va a seguir igual, el ladrón va a aparecer y va a empezar el saqueo, va a empezar el robo de todo. El número 2 dice: bienaventurado el que vela. Está hablando a todos aquellos que aún quedan, que se van a arrepentir, que van a clamar, que van a atravesar la gran tribulación. Eso ya viene en el libro del capítulo 7 de Apocalipsis, que les preguntan: ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y preguntan, esta respuesta es: estos los que han salido de la gran tribulación. Bienaventurados esos que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Bienaventurados esos que velaron durante ese tiempo crítico que estaba afectando a toda la humanidad. Bienaventurados los que pudieron mantenerse firmes y, habiendo acabado todo, aún permanecer firmes. Número 3, bienaventurado el que guarda sus ropas para no andar desnudo ni que se vea su vergüenza. El que guarda sus ropas, yo diría que duerme vestido y amanece vestido y anda vestido y no anda desnudo y no deja ver su vergüenza. Esto es algo importante, es algo que se refiere, yo podría llamarle al ropero de Dios, donde el creyente tiene ya algo que tiene que ponerse de manera permanente. No lo puedes dejar colgado allá adentro en el closet, tienes que sacarlo, tienes que vestirte de la vestimenta de la sangre de Cristo. Eso no puede ser usado nada más el domingo y luego lo vuelves a colgar. Es algo que tiene que ser de manera continua. Tienes que estar lavado con la sangre de Cristo, tienes que estar santificado. Eso no puede quedarse ahí colgado en el ropero, para que no se descubra tu desnudez y tu vergüenza. También hay algo que está ahí muchas veces colgado en el ropero de Dios, y ese ropero está guardando la armadura. Y muchos de nosotros debemos de vestirnos de la armadura, no usarla de vez en cuando y después volver a colgar la armadura. La armadura se tiene que poner diariamente porque estamos en guerra. Esa armadura viene en el libro de Efesios 6, donde desde el versículo 10 hasta el 18 nos describe parte por parte de esa armadura. No podemos darnos el lujo de no vestirnos de la armadura y dejarla ahí nada más de vez en cuando y usarla para desfiles, porque hay algunos cristianos que utilizan la armadura para desfiles, nada más para mostrar que son cristianos, pero a la hora de la hora guardan su armadura y no se visten como deben de vestirse. Y cuando llega el ladrón, entonces es expuesta su desnudez y su vergüenza. Esta es una armadura importantísima. Versículo 16. Estas ranas, estos demonios que convocan a los reyes, dice aquí que los reúne en un lugar. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hemos oído esa palabra, Armagedón. El anticristo está haciendo una convocación, está por medio de señales y cosas maravillosas, asombrosas. La gente está tan embebida, tan seducida, que le cree a este anticristo, y el anticristo los convoca para presentar guerra contra Cristo y su iglesia. Eso viene en el Salmo 2. Y aquí cuando hablamos de esta convocación, estos espíritus que decíamos que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, estas ranas, estos demonios que engañan al mundo entero, dice aquí que los está convocando en un sitio llamado Armagedón. Armagedón es un monte que existe, es una llanura que está ahí también en Israel, se le conoce como el monte de Megido. Este es el lugar donde
también se conoce Megiddo como el lugar donde se reúnen las tropas. Este es un lugar famoso por su historia, por muchos siglos. Había sido y ha sido un campo de batalla en Palestina, y es importante porque ha habido grandes batallas en ese lugar, y como que hay una remembranza que así como en Waterloo, donde perdió Napoleón, cuando decimos Waterloo, sabemos que ahí el ejército de Napoleón fue vencido y acabado totalmente, y se acabó ya las famosas guerras napoleónicas. Bueno, aquí Armagedón es más o menos el Waterloo de Satanás. Es ahí donde va a perder totalmente y se acabaron las grandes batallas del diablo. Versículo 17. El séptimo ángel, ya estamos en el séptimo ángel, dice, derramó su copa por el aire. Noten aquí, por el aire. Puedes subrayar eso, por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Aquí este versículo es muy importante porque esta séptima copa se derramó por el aire. Decíamos hace un momento de que este río Éufrates que se seca y está esperando a los ejércitos del oriente venir, pues también es importante entender que esta guerra también es espiritual. No es nada más una guerra de ejércitos, China, Rusia, contra Israel, los países árabes, donde pudiéramos entender que esto es las señales. Creo que hay algo más atrás de todo esto, hay algo por encima de todo esto, y esto es lo que sucede en los aires. ¿Sí? Derramó esa copa de su ira sobre el aire. La ira de Dios cae sobre las regiones de los demonios. Efesios 2, versículo 2 dice lo siguiente: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que en este versículo el apóstol Pablo está hablando de que hay una corriente, el mundo va en un sentido contrario, no quiere a Dios, no quiere saber de Dios, quiere saber de sus ídolos, quiere saber de otros nombres, quiere saber de su propia religión, quiere saber de otras cosas. Pero aquí dice claramente de que esta copa, la séptima, está vertida sobre el príncipe del aire, está cayendo ahí, le está pegando, donde se suscitan las grandes batallas espirituales. También la palabra hecho está es una palabra que denota que es ya irreversible, que ya se dijo y se va a cumplir y nadie lo puede detener. Se va a cumplir, hecho está. Ya está hecha, por decir así, la séptima copa ha sido vertida sobre el aire, sobre el príncipe de la potestad del aire y sobre esas huestes de maldad que habían oprimido al mundo entero porque el mundo está bajo el maligno. Ahora se virtió la última copa precisamente en ese lugar. El juicio viene ahí, sobre ese lugar. Y este juicio, cuando dice ahí la palabra hecho está, es como cuando Jesús dijo consumado es algo parecido. Y ahí este juicio lo vemos ahora en la cruz. Yo quisiera que me acepten la ilustración que voy a usar ahorita, y es Cristo crucificado, que está haciendo sobre su vida la descarga de la ira de Dios que Él absorbe por amor a nosotros, donde es juzgado el pecado, donde es juzgado Satanás y sus demonios, y donde es juzgado también la muerte. Ahí se puso un letrero arriba de la cruz. Lo he mencionado en varias ocasiones y yo quiero mencionarlo con un detenimiento aquí. Ese letrero que se puso a Jesús estaba colgado en un crucero de caminos, estaba exhibido Jesús desnudo, y en este lugar del Gólgota se colocó un letrero escrito por el mismo Poncio Pilato, que puso ahí Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es interesante que dice Jesús Nazareno porque sabemos que nació en Belén, pero se le conocía como el Nazareno porque su infancia la vivió en Nazaret. Y sin embargo fue ahí donde fue concebido por el Espíritu Santo en esta doncella llamada María. Y este nombre Nazareno habla de ese humilde
carpintero, ese sencillo hombre que nadie daría valor, según Isaías 53, despreciado, dice ahí la Escritura. Nadie lo tomó en cuenta, nadie dio crédito de quién era él. Y escribió en 3 idiomas, Poncio Pilato. Escribió en hebreo, escribió en griego y escribió en latín. La misma declaración: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando lo escribe en hebreo, los judíos religiosos, que fueron ellos los que realmente provocaron la ejecución de Cristo, ellos representan el sistema religioso. Y ahí en la cruz está diciendo: el sistema religioso ecuménico, el sistema religioso de todas las religiones del mundo están siendo juzgadas. ¿Sí? Ahí en Juan 8:44 nos habla de que ellos eran hijos de su padre el diablo, porque él fue asesino desde el principio, él fue padre de mentira, y eso es exactamente lo que representa esto escrito: Jesús Nazareno, Rey de Israel, Rey de los judíos, en hebreo. La segunda parte está escrita en griego, igual: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El sistema de aquel entonces, Grecia, había dominado con su civilización, con su cultura, con sus artes, con su entretenimiento. Los griegos son los que tienen los grandes anfiteatros o los teatros. De ahí vienen los grandes poetas, ahí vienen los grandes pensadores filosóficos. Es el sistema intelectual que estaba y está controlando la mente de muchos a través de programas de televisión, de libros, de escuelas, universidades, etc. Es aquí también, ese sistema está siendo juzgado. El intelecto, dice ahí en 2 de Corintios 10, 3 y 5, 3 al 5, dice: trayendo cautivo todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esa altivez es cuando el hombre le da más crédito a sus razonamientos, a su intelectualismo, a sus filosofías huecas, en vez de darle crédito a la palabra de Dios y creer en Cristo. Ahí también eso está siendo juzgado, ¿sí? Y la tercera es que fue escrito en latín. Jesús, el Rey, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, fue escrito en latín. Y en ese tiempo Roma representaba el imperio romano, el más poderoso imperio de su tiempo, que representa el sistema económico. Por eso Jesús decía: dad al César lo que es del César. Por eso Mateo era un recolector de impuestos, igual que Zaqueo. Estaban recolectando impuestos para un sistema económico del reino de los romanos. Sí, ahí también está hablando del sistema militar, porque Roma tenía un poderío tremendo ahí sobre todas las naciones. Ahora está hablando del poder de la economía, el poder de la tecnología, el poder militar que impera. Eso también va a ser juzgado delante de nuestro Dios. Va a ser juzgado y va a ser quebrantado. Versículo 18 de Apocalipsis 16. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Viene ahora un terremoto que es el más grande de toda la historia. Va a sacudir al mundo entero. Imagínate lo frágil que es nuestro planeta, pues va a ser sacudido, y no solamente en un lugar donde suceden usualmente los terremotos, sino que va a ser un terremoto mundial, un sacudimiento mundial. La tierra va a perder su eje, va a haber un colapso de la posición de nuestro planeta. Aquí lo está diciendo, un terremoto tan poderoso. ¿Sí? Las grandes obras, yo me imagino la Torre Eiffel y me imagino los grandes edificios y lo que el hombre tiene por sublime, todo eso se va a colapsar durante este gran terremoto. Las grandes obras, los edificios, los montes, las estatuas, todo eso, toda altivez, todo lo que tenía el hombre por sublime, todos los grandes templos y todas las cosas que el hombre tiene por maravilloso, todo eso se va a colapsar y toda altivez va a ser reducida al nivel más bajo. Versículo 19
Y la gran ciudad, hablando de Roma, se refiere a Roma, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, volvemos a decirlo, en los tiempos de Juan, esta mención se refiere a Roma, porque de ahí emanaba la idolatría, de ahí emanaba el control económico, político y militar. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta es la gran ciudad, ¿sí? Ese es el trono del adversario. Es el lugar donde el dragón y el anticristo y el falso profeta moran. La gran Babilonia, cuyo origen se remonta a la torre de Babel. Esa torre donde el hombre quiso edificar algo por su propio esfuerzo para llegar al cielo sin necesidad de Dios. Ahí fue juzgada y se le dio a beber el vino de la ira de Dios. Jeremías 49:12 dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Esta es una declaración profética del profeta Jeremías, refiriéndose a ese vino de la ira de Dios. Versículo 20: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Es muy probable que en este cataclismo, de este gran terremoto que va a suceder a nivel mundial, muy probablemente habrá olas inmensas tan grandes que arrasarán todo lo que está a su paso, y todas las islas serán cubiertas por estas grandes olas. Hemos visto algunos ejemplos de los maremotos de nuestro tiempo, pero ahora está hablando de algo, un cataclismo mundial. Todos los montes serán removidos a ras del suelo. Todo será arrasado. Versículo 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta séptima plaga, donde estamos hablando ahorita, fue para nosotros también la séptima plaga para Egipto. Fue la plaga del granizo. Éxodo 9, versículos del 18 y del 23 al 24, del mismo capítulo 9, habla de esta plaga de granizo, que caían pedazos de granizo tan grande que golpeaba a la gente y destruía los bosques, destruía todo lo que caía y golpeaba. He aquí que mañana a estas horas, dice Moisés, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Éxodo 9:18. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Hechos, ahí viene en Éxodo 9 del 23 al 24. Esto es ahora a nivel mundial lo que va a suceder, lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis capítulo 16, ¿sí? Versículo 21. Bien, la conclusión: aún así los hombres no se arrepintieron y continuaron blasfemando contra Dios. Esta es la situación y la condición del hombre. Estos son versículos que para nosotros al leerlos quisiéramos aplicarlos a nuestro tiempo. Creo que es mucho más de lo que pudiéramos referir a nuestro tiempo. Sin embargo, hay muchos elementos parecidos. Y yo quisiera concluir con una oración para todos los que hemos oído este mensaje el día de hoy, que de alguna forma el Espíritu Santo nos lleve a una convicción de pecado, a una convicción de justicia y a una convicción de juicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que nos guía. Te damos gracias, Señor, que tú eres soberano Dios, en control de todas las cosas. Y Señor, te doy gracias porque tú eres el que lleva de la mano a tu iglesia y nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y oro por todos, Padre, por tu pueblo, por esta congregación, que estemos bajo tu sombra, protegidos y guiados por tu Espíritu Santo, de las cosas que habrán de venir,
Señor, que tú nos guardes y nos libres del mal y no nos dejes caer en tentación. Te lo pedimos, Señor. Y aquel que está escuchando este mensaje, aquel que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor, hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de reconocer a Jesucristo como Señor y de invitarlo, de rendir nuestros corazones, de pedirle a Dios que ablande la dureza de nuestros corazones para que venga el Rey de Gloria y nos llene de su Santo Espíritu y nos libre de estas cosas que hemos leído el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, escucha la oración de tu pueblo. Y si tú gustas repetirla, tú puedes hacerla de corazón y decirle así, en voz alta: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido me laves con tu sangre y que tú vengas a mi vida y me llenes con tu Santo Espíritu. Te doy gracias porque tú resucitaste de los muertos y tú triunfaste en la cruz. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Dios los bendiga y nos vemos después. Shalom.